Entiendo que usted formó parte del equipo de trabajo que en su momento, durante el gobierno de Ollanta Humala, trabajó en la reglamentación de esta ley que ya se había aprobado en el año 2012. ¿Qué pasó? ¿Responsabilidades políticas a quienes las atribuiría? Porque hasta el momento en el Perú no hay efectivamente o no se aplica con eficiencia y eficacia la ley antielusiva. Para entender más que asignar responsabilidades, el problema con las normas antielusivas es que, a diferencia de otras formas de evadir impuestos como la evasión, eludir impuestos, la elusión no es necesariamente ilegal. Entonces, cuando tú tienes algo que puede o no puede ser ilegal, normar eso es complicado, ¿ya? Caso de elusión, te puedo contar el de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, que han sido condenados a la cárcel, les han salvado de la cárcel por pagar altas multas por caso de elusión fiscal. Le vendían sus derechos de explotación de su imagen a unas empresas en Gran Caimán que se le alquilaban a otras empresas en Irlanda. Todo esto es legal, ¿no es cierto? El problema es que cuando se hace con la única finalidad de evadir impuestos, se convierte en ilegal. Por lo tanto, el tipo de... Porque hay una clara intención de sacarle la vuelta a la norma. Exactamente. Entonces tú tienes que la SUNAT, que es el administrador tributario, cuando identifica ciertas prácticas, puede prohibirlas. El asunto de las normas antielusivas es que genera la institucionalidad para poder prohibir estas prácticas, aun si es que no las has identificado. Entonces, tienen que haber ciertos filtros para que ciertas prácticas que pueden ser para evitar impuestos, como la planificación fiscal, que en sí misma no tiene nada de ilegal, no sean confundidas con prácticas ilegales. Y esas áreas grises genera una controversia. Lo que ocurrió fue que en 2012 se dio esta ley, en 2014, por la falta de especificidad de algunos temas, se suspendió hasta que salga el reglamento. El reglamento estaba listo, ahí donde participé yo. ¿Se suspendió por eso o porque hubo lobbies empresariales? Mira, lo que sabe, yo no te puedo hablar de lo que no sé. Lo que sé es el hecho que se suspendió. Presiones, digamos, sobre el ministerio, sobre el gobierno. Lo que se suspendió fue en el Congreso. El Congreso de una ley que suspendió la aplicación de la norma antielusiva hasta que se aclaren ciertos temas. Eso fue el 2014. Entonces, ¿podríamos decir que en su momento también se presionó al Congreso? No sé cuáles son las ¿Eran motivaciones. válidas? Pero desde su punto de vista, usted que había participado en la redacción de eso, ¿eran válidas no, yo las no dudas? Yo participé en la redacción del reglamento. Que fue la respuesta justamente a lo que solicitaba el Congreso. Y que estaba lista en julio del 2016. Sí. ¿Ya? Mira, lo que te puedo decir es que lo relevante es lo que está ahora. Y ahora tú tienes dos temas que son objetivamente controversiales, independientemente de la opinión mía o de nadie. Son objetivamente controversiales. Uno es la responsabilidad de los directores que no gestionan la empresa en estas prácticas. Y el segundo tema es la fecha de aplicación. La ley está vigente desde 2012, pero recién ahora estamos aclarando puntos. Entonces, ¿va a ser aplicable la ley retroactivamente desde el año 2012? O dirán los abogados, no es retroactivo. Eso es un tema controversial. Yo no tengo una posición porque es un tema no de política económica o política tributaria, que es lo que yo puedo opinar, es un tema legal. Entonces, entiendo que sobre ese tema la posición del Ministerio de Economía es la siguiente. Entiendo que la ley estaba desde el 2012, ¿no? Por lo tanto, claro, yo tendría en este momento que considerar que si los efectos de las prácticas que se sucedieron a partir del 2012 empiezan a verse, las consecuencias de las prácticas, digamos, que ignoraron y que a pesar de que existía la norma, empiezan a verse cuando entre en plena vigencia esto con su reglamento, con todas las dudas aclaradas, en fin, que esas consecuencias sí tendrían que asumirse por parte de las empresas porque la ley ya existía. Sí, pero... ¿Eso es correcto o eso es negociable? Mira, lo que te puedo decir,
yo no soy abogado, es un tema legal, no es un tema de política. Claro, porque los empresarios dicen, pero no había reglamento, por lo tanto yo sigo ignorando la existencia de esta ley que existía el 2012 y sigo practicando, bueno, porque mientras voy retrasando el reglamento, gano tiempo y sigo haciendo de la mía y sigo evitando pagar la renta que realmente me corresponde. Te hago la de abogado del diablo. Si la ley no entró en vigencia porque había que aclarar temas, razonablemente tú no sabes a qué atenerte hasta que esos temas están aclarados. Entiendo, entonces está a favor de los reclamos. No, simplemente te digo, es un tema controversial. Yo no soy abogado, es un tema jurídico. Yo te puedo hablar de política económica, de política tributaria, lo poco que sé, pero no te puedo hablar, yo no puedo darte una opinión más allá de lo que te estoy diciendo, de explicar cuál es el punto, porque eso se sustenta en un conocimiento de las leyes que yo no tengo. Entonces, sobre ese tema, yo no tengo una opinión. Sobre el tema de la responsabilidad de los directores, ahí sí yo creo que es una carga demasiado fuerte, porque si tú eres... Yo he sido director y los directores no necesariamente... justamente son directores, no gestionan, y es un tema de gestión. Entonces, al decir que la planificación tributaria es algo que tú no lo puedes encargar a nadie, tú te estás responsabilizando por algo que realmente no te puedes responsabilizar. Eso genera un riesgo a los directores, intrínsecamente, independientemente de que si es la opinión de Confiep o no. Es un tema controversial. Entonces, tenemos un esquema que definitivamente va a generar controversias, y tenemos dos puntos que aún están abiertos. Entonces, si no tenemos una norma hasta el momento, es porque no hemos podido solucionar esos dos temas. Entonces, lo que deberíamos fijarnos no es quién dijo qué, sino en estos temas, cerrar esos temas. Sea como sea, si lo cierras por la izquierda o por la derecha, va a haber gente que está de acuerdo o no está de acuerdo. O no, va a haber debate. Vamos a suponer que la norma sale con estas dos, con esos dos temas. ¿Qué parece va a ser? Bueno, si sale así, la norma no gana o pierde mucho. Si sale de la otra forma, tampoco gana o pierde mucho. Lo importante es tener esta norma. Tener la norma. Sí. Ahora, vamos a eso. Entiendo que el Ministerio de Economía dice, de acuerdo, si esas dos son las observaciones que hace el Congreso, la comisión encargada de revisar esto, en lo que sí se ha cerrado el Ministerio y en lo que parece ha afirmado y ha dicho, porque hoy se ha publicado la posición del Ministerio en varios diarios y dicen, no vamos a dar marcha atrás. El Perú necesita contar con una norma antielusiva. Es parte de la evolución de lo que manda la economía mundial. El Perú no puede convertirse en un país al margen de este tipo de tendencias hacia las buenas prácticas. En lo que sí se cierran filas, y ayer lo decía también el ex procurador Meini, es en la responsabilidad de los representantes legales, en los que toman las decisiones. Digamos que yo soy accionista de una empresa, pero no participo, heredé unas acciones de una empresa, ¿no? Soy parte del directorio, pero estoy en mi casa y la verdad no sé cómo se maneja. Simplemente veo o confío en una gerencia, si ganan, gano, si pierden, pierdo. Pero si cometen un delito, entiendo que yo puedo decir, oye, pero yo simplemente tengo acciones, ¿por qué afectarían mi patrimonio? Pero la persona que firma y que conociendo la ley apela a esa praxis, sí tendría que tener responsabilidad. Pero esa responsabilidad es de la gestión, de la gerencia, por eso, no de la del gerencia, directorio. No del directorio. O sea, estamos totalmente de acuerdo que tienen que Pero haber... el responsable legal no es necesariamente alguien del directorio, es un... Como está la norma que dice que esto tú no lo puedes delegar, sería el directorio. Y ese es el problema. ¿Que el directorio no puede delegar la responsabilidad legal? Lo que dice la norma es que no la podría delegar. Entonces, no habría manera que tú, habiendo aprobado o no habiendo aprobado, un director no sea responsable, corresponsable con la empresa. ¿Usted incorporaría ese cambio? Yo no haría responsable a los directores de algo que no tienen por qué ser responsables. Correcto. Porque además no es un tema de que sean o no. Si es que yo creo como director que no estoy en capacidad de analizar esto, lo delego. Si creo que estoy en capacidad de analizar esto, no lo delego. O sea, el tema es la obligatoriedad, o mejor dicho, la obligatoriedad a ser responsable por algo que no necesariamente tienes por qué ser responsable.
entiendo. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver sobre este tema porque la pregunta que queda suelta es, ¿y entonces cómo se resarce la falta o el delito? Meni nos decía el día de ayer, hay que declarar la elusión tributaria ilegal. Pero es que son dos temas diferentes. Por eso, correcto. Vamos con esa pregunta y ese planteamiento abierto y regresamos. Creo que estamos atrapados aquí en una situación que es importante desenredar. ¿Quién asume, le preguntaba yo antes de ir a la pausa, quién es el responsable de la elusión tributaria? Cristiano Ronaldo está claro que él, ¿no? Digamos, en esa figura. En el caso de una empresa peruana que a través de mecanismos absolutamente legales, sin embargo, aprovecha estos caminitos oscuros, estos atajos, estos vacíos o como los querramos llamar, finalmente no paga los tributos, apela a paraísos fiscales, ruletea el dinero afuera. ¿Usted dice que los directores sería injusto castigarlos? No, es que, no, a ver, una cosa es, la empresa tiene un patrimonio y ese patrimonio... Pero si ese patrimonio también por argucias legales se ha transferido... Eso es un tema que no es exclusivo de la materia antielusiva. Porque ¿no? la empresa podría hacer solo este papel. A ver, mami, la tenemos, o declararse en quiebra. Entonces... Cuando yo estaba en el MEF salió esta norma de responsabilidad penal de las empresas. Es exactamente lo mismo. Las empresas responden con su patrimonio. Lo que haría la indelegabilidad de esto es que los directores tengan que responder con su propio patrimonio más allá del patrimonio de la empresa. Eso me parece que es exagerado. Si la empresa comete una falta, pues la empresa tiene que pagar, ¿ok? Pero que el directorio Enzo, pero sabemos que en el Perú las empresas pueden evadir responsabilidades de manera muy fácil. Bueno, ese es un tema de administración se transfieren los activos poco antes y en realidad la empresa termina haciendo esto. No, lo que queremos es pagar impuestos. Por ejemplo, en el caso PPK, Westfield hizo negocios con Odebrecht. La respuesta de PPK era, pero yo le había cedido la responsabilidad al otro, pero era director. No, el problema, ahí el problema no es que le cedió la responsabilidad, es que sí tenía... Si tenía o no manejo de la empresa o no, si siguió gestionando o interfiriendo con la gestión. Era que no es el tema, su argumento era que él no tenía manejo de la empresa. Bueno, si realmente no tiene manejo de la empresa, tiene razón PPK, el asunto no es el manejo, el asunto es el manejo de la empresa. Tú no puedes decir que un director, porque aprueba las políticas de la empresa, gestiona la empresa, y aquí tú no estás separando ambos temas. O sea, no todos los directores, mejor dicho, la definición de un director es alguien que no gestiona. ¿Quién paga la multa? ¿La empresa? La empresa, por supuesto. Eso no es en discusión. ¿Y la empresa con qué paga una multa? Con su patrimonio. Pero ahí está el detalle. Porque le vuelvo a decir... Para eso existen las empresas. Las empresas tienen responsabilidad limitada. Pero ¿qué son las empresas si no son las personas que las administran? No, son personas jurídicas, es otra cosa. O sea, con tu argumento no habrían empresas. ¿Para qué tenemos empresas, pues? No, es otra cosa. Pero habría que garantizar entonces no sé, mira, ¿cómo hacemos? A ver, la pregunta es la siguiente: mañana la empresa A es encontrada, ¿no?, responsable de una elusión de $1 millón, en fin. Pero la empresa A dice, oye, pero yo en realidad lo que soy 100 soles, porque yo lo que hago todo el tiempo es subcontratar, tercerizar servicios, y en realidad todos mis activos están a nombre de los directores que mensualmente me prestan. Si tú tienes activos a nombre de directores, son activos de la empresa, esos son parte de la empresa. No estamos hablando de eso, te estás yendo al caso extremo. Lo que estamos hablando es una empresa que puede ser este canal y que quiere responsabilizar a los directores por lo que hacen los gerentes, a pesar de las políticas aprobadas por el directorio. Los responsables siempre van a ser los gerentes, eso no está en duda. Los responsables siempre van a ser los gerentes y el resarcimiento monetario va a salir del patrimonio de la empresa. Eso tampoco está en duda. Lo que está en duda es si esa responsabilidad se extiende a los directores. Pero cuando el ministro Oliva dice que el responsable legal
el gerente, el que firma. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. No. Esa persona sí tendría una responsabilidad. Eso no está en discusión, Mávila. Correcto. Por supuesto. Entonces, no está en eso sí discusión. vale. Pero, por supuesto. O sea, exoneramos a los es lo directores, razonable. pero el representante legal Pero es que sí. una cosa aquí en China es la gestión y otra cosa es la dirección de la empresa. Políticas empresariales. No es gestión. El presidente de la empresa no hace lo mismo que el gerente de la empresa. El gerente sí es O sea, responsable a partir por lo de que ahora hace. los gerentes van a tener que actuar, digamos, con pulcritud Que es la absoluta. idea, pero es que ellos están sobre el negocio. Ellos sí están obligados a conocer el detalle del negocio. De acuerdo. El director no necesariamente. Tú puedes ser un director porque seas especialista en recursos humanos y la empresa tiene una estrategia de mejorar la calidad de sus recursos humanos. Si tú eres Correcto. un director, Nos tenemos ¿tienes que- por qué saber de ilusión tributaria? No.